Muy buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar con ustedes en un sábado más de la mesa de diálogo y análisis Visto Bueno. Quisiera yo agradecerles en lo personal que nos permitan entrar en sus hogares, porque esta semana ha sido realmente de muchas novedades políticas y económicas que analizaremos a través del programa esta vez. Me acompañan Carmen Larrieta. Hola, ingeniero, buenas ¿Cómo noches. estás? Bien, gracias, buenas noches. Tienes muy de rojo ahora. Sí, hoy sí. ¿Rojo frío o rojo? No, qué? no, rojo nada más. Señor licenciado Sepúlveda, ¿cómo está usted? Don Luis, bien, muchas Me da gracias. mucho saludarlo. Saludo a la mesa y al auditorio. Gerardo Rodríguez, ¿cómo estás? Ingeniero, qué gusto, pues aquí saludando a todos, la mesa, al auditorio y a todos. Y por supuesto, José Luis Antón, Hola Luis, buenas noches a todos. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien Luis, muchas gracias. ¿Les parece mainada o esas se las dejamos esa a es los potestad abogados? de los abogados de esta mesa. Bueno, pues vamos entonces a los temas que nos traen. Esta semana llamó mucho la atención lo controvertido de dos informaciones, una muy positiva y otra que salió muy difícil. ¿Por qué no nos platicas algo, Pepe, sobre eso? Te hablo de la economía de contrastes que traemos. Sí, es una economía de contrastes, Luis, y yo creo que el gran reto pues, que podemos ponernos en la mesa es cómo asimilar información que puede sonar compleja o demasiado macro, para efectos de lo que la gente siente y le interesa en su casa, que es cuánto hay para gastar y cómo paga la renta el próximo mes y cuánto tiene que pagar de impuestos. De eso se trata también la economía, aunque a veces se nos olvide en los medios de comunicación. Esta semana creo que hay dos temas que son muy contrastantes. Escuchamos por un lado al gobierno federal y al secretario de Hacienda presumiendo una calificación histórica de Moody's que por primera vez nos pone en el rango de las A's, es decir, el riesgo país de México como destino para un inversionista que busca la deuda soberana, es decir, los CETES del gobierno federal, hoy es mucho más atractiva. Hay incluso fondos de inversión a nivel global que solo invierten en quien tiene una calificación A. Al mismo tiempo, y prácticamente el mismo día, el INEGI da a conocer una caída del 6.2% en el índice de confianza del consumidor. ¿Qué significa? El índice de confianza del consumidor lo integran, como todo índice, algunas variables que no son menos interesantes. Por ejemplo, la percepción. Acuérdense que la economía es un tema de percepciones. Uno compra o no un coche, se embarca en una hipoteca o pone a los hijos en una escuela particular en función de cómo espera que venga el ingreso en los próximos años o meses. Entonces, dejando eso claro que es un asunto de percepciones, el índice de confianza del consumidor tiene el peor desplome en 11 años. En 11 años. ¡Qué barbaridad! Entonces, la explicación del gobierno federal a la mala situación económica es que la recuperación industrial de los Estados Unidos no fue la esperada. Pero ese tema no le importa a la gente, no lo conoce. No es un tema que esté en la sobremesa. A nivel interno, los especialistas dicen el 2013 fue muy malo en función de que no se gastó lo suficiente y el sector de la construcción estuvo prácticamente inmóvil. Pero ese tampoco es un tema de sobremesa en la gente como para que te incida de esa forma en la percepción. Entonces, en estos indicadores que conforman el índice, la gente dice, estoy peor hoy que hace un año. 2, la gente de mi familia, quienes viven en mi casa, están peor que hace un año. 3, en un año no espero estar mejor. 4, no espero que la gente de mi casa esté mejor. Entonces, todos los indicadores que conforman el índice se desploman y es lo que pone en este total de 6.2% abajo. Y eso, a mi juicio, tiene solo una explicación y se llama reforma fiscal. Y hay que recordar que es el INEGI el que sacó esto. No, son cifras oficiales, Sí. no estamos No es especulación. especulando ni interpretando. Es un índice de confianza. Y algo fundamental aquí es que la percepción importa. Si la gente estima, y lo vemos en la peor caída desde hace 11 años, que la economía no anda bien, no compra un coche, no se avienta con un crédito de la hipoteca, no compra la televisión que quería para su sala, el dinero se guarda, se es más precavido y eso tiene un efecto nocivo para el desempeño económico. No hay circulante. ¿Por qué?
porque no hay consumo. Y no se mueve. En un contexto fiscal en el que de por sí, pues hemos visto ya un efecto inflacionario, lo cual le pega a los más pobres. Hemos visto una carga tributaria para la clase media a nivel, lo platicamos aquí, de Suecia, y a las empresas menos incentivos para la inversión, al no ser deducibles muchas de las cosas que lo eran hasta antes de enero. Entonces, pues inevitablemente es una economía de contrastes, ¿no? Un país que hoy tiene la calificación A y que invita a los inversionistas a venir a México, pero también en la economía real, en lo que está sucediendo en las casas, en la percepción de la gente, una economía que no se mueve, no ha funcionado, y la percepción es que las cosas en el bolsillo no andan bien. ¿Por qué no escuchamos A Luis Videgaray. a Luis Videgaray en una entrevista que tuvo con Ezra Chabot y después entramos a analizar en la mesa, libre de Moody's y de INEGI, cuál es lo que siente la gente, lo que hemos palpado nosotros cuando preguntamos y platicamos con la gente? Bien. Es una muy buena noticia y además llega, como bien lo dices, en un momento oportuno ante la volatilidad en los mercados internacionales, particularmente las economías emergentes. Esta es un alza en calificación, tal vez tan importante como la que ocurrió hace 14 años, cuando México por primera vez accedió al grado de inversión, a la categoría de las triples Bs. Hoy por primera vez una de las agencias calificadoras internacionales nos reconoce como país ya en la siguiente categoría, que es la categoría de las As. ¿Qué quiere decir esto? Que en opinión de esta agencia internacional, México es una economía más sólida y con mayores perspectivas de crecimiento. Esto la propia agencia calificadora lo dice en su comunicación, pues tiene que ver mucho con la aprobación de las reformas estructurales que promovió el presidente Enrique Peña Nieto y que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado. ¿Por qué? Porque primero dan mejores perspectivas de crecimiento para México y en segundo lugar fortalecen la posición fiscal, es decir, la solidez de las finanzas públicas nacionales. Es una buena noticia que se reflejará en menores costos de financiamiento para el gobierno, pero también para las empresas y para las familias. Bueno, la pregunta es, ¿y en el México real cómo estamos? Porque esto es la ilusión, lo que te dice Moody's, en el mundo estamos muy bien, todos nos aplauden, todos... Pero yo he comentado con algunos empresarios y los empresarios se quejan de que no van a invertir nada en el país hasta que no venga una situación diferente. Y la situación diferente es que las cifras dicen eso. ¿Qué es lo que sucede según ustedes? Pues vaya, el ciudadano común, el de a pie, o sea... ¿Ese que cuenta? Que es el que cuenta, reciente, a contacto nivel nacional, un incremento muy importante en impuestos y derechos que el Estado les cobra. Que no es percepción nada más. Como Exactamente, dice Pepe. digo, en el Es Distrito realmente... Federal hay es algo muy concreto. O sea, la inconformidad por los aumentos en el predial, en el Distrito Federal son importantes. A nivel local también aumentaron muchos de los derechos y de los impuestos por este lado. Luego, no hay mayores posibilidades de conseguir trabajo. Los precios comunes de la persona que va al mercado a comprar ya no instrumentos internacionales de crédito, de ahorro y demás, no, los jitomates y lo demás, ha sufrido un incremento y un incremento muy, muy importante. Entonces, bueno, sí se está generando un problema de inconformidad social muy importante, porque sí están golpeando a las clases, a la mayoría de las personas de este país, los ciudadanos de este país, ¿no? Definitivo. O sea que en el México real, no en el de la televisión y los funcionarios hablando, es otro el concepto. Totalmente, porque además yo creo que en el bolsillo. Cualquier noticia económica a nivel macro, pues tiene que reflejarse en lo interno. Yo critico mucho estas fórmulas de anunciar con bombo y platillo una inversión muy importante por parte de empresarios chinos que van a poner un hotel y generan un número muy reducido de empleos, no tributan a las arcas estatales. O sea, realmente el beneficio es muy, muy relativo.
definitivamente. Entonces yo sí creo que para echar las campanas al vuelo, para poder hablar con tanta vehemencia de lo importante que estas, ¿cómo se llama?, calificadoras, que yo no les tengo mucha confianza, que digamos, así como que sean instrumentos democráticos muy importantes, no lo son, o sea, avisan en donde hay oportunidad de hacer negocio, y bueno, pues con estas reformas que acabamos de aprobar, que permiten la inversión extranjera, pues claro que hay oportunidades de inversión, muchas de ellas muy chuecas, porque vaya, la fórmula tradicional de nuestra estructura burocrática, que está plagada de corrupción, pues vaya, es un platillo muy apetitoso para los grandes inversionistas. Se van a poder hacer muchos negocios en relación a petróleo, energía eléctrica y todo eso, pero desafortunadamente muchos van a ser chuecos. Carmen. Me llama la atención porque a fin de cuentas la gente no va a ver qué calificación le están dando estas empresas calificadoras a los países. Ellos realmente lo que están viendo es lo que les está rindiendo el dinero en su bolsillo al ir cada semana a comprar su mandado a la tienda o ir al mercado a comprar lo básico para la alimentación. Porque ya es semana tras semana que ya no se paga lo mismo, ya se va aumentando, se va incrementando. ¿Lo has sentido tú? Sí, por supuesto. O sea, ya no es lo mismo que se pagaba a principios de año a lo que se pagó la semana pasada. Entonces, la misma gente que está en los mercados, que está en la tienda y platica con nosotros, es lo que nos dice, es que hoy ya el jitomate ya subió, el tomate ya subió, y no nos queda más que subirlo. Entonces, sí se ve realmente reflejado en el bolsillo de los mexicanos de a pie, de los que están pagando los impuestos, porque el gas ya sube, el agua ya sube, todos los servicios suben. Y suben cada mes. No hay vuelta para atrás, ¿no? Entonces son los que realmente no les importa una calificación que se dé al país, si es bueno para invertir o no, porque en su bolsillo no están viendo ningún beneficio. Gerardo, ¿tú qué opinas? Pues una más de los Chicago Boys, que este país le ha hecho tanto daño, ¿verdad? En la macroeconomía pues, somos un ejemplo mundial, ¿no? Pues, fabuloso. Al secretario de Hacienda le falta recibir el premio del mejor secretario de Hacienda intergaláctico. Ya recibió todos, ya nos piden el de la ONU y otro. Pero la realidad es otra. El gobierno federal se ha preocupado desde el sexenio pasado por obsequiar anafres en un programa social para que la gente deje de usar gas y petróleo y utilice leña, ¿verdad? Porque ya es prohibitivo, de verdad, a la gente comprar gas para poder cocinar, sube cada mes. Hoy sí veo el golpe fuerte. Yo les platicaba esa pasada que salió una nota de que el 40% de usuarios de la central camionera de Tulancingo había dejado de utilizarla por la cuestión del aumento de precios y del impuesto nuevo que había entrado. Sigue igual, se ha desplomado el número de usuarios de transporte público, pues porque les incrementaron bastante y la gente no la alcanza para moverse, ¿no? ¿Pero cómo le hace? Esto implica, es que hay una total miopía de lo que pasa en el país. Estos señores están aislados, es otro México. Ellos ven cifras, ven numeritos, es otro México, otro país. Ellos no saben de la realidad. No es el México. No, su México es Nueva York, Chicago, es otro parámetro. En la realidad del país, de las gentes que están creen que con los programas sociales ya está solucionado el problema. O sea, por cifras. La realidad es otra. El gasolinazo que fue muy fuerte en enero y el que está haciendo cada mes está empobreciendo más a la gente. Les ofrecieron que iba a bajar el gas y la luz, ¿no? ¿Cuándo? Dentro de unos 40 años, 50. En fin, ahorita regreso porque hay cosas que platicar todavía. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tiene algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistobueno.tv@gmail.com. Regresamos.